cristiana, nuestra vida delante del Señor. Gloria a Cristo, aleluya, gloria al Señor. Ahora escuche bien, escuche bien. Los hombres y las mujeres de Dios hablan las palabras de Dios. Los del mundo hablan las palabras del mundo. Los hijos de Dios hablan las palabras que son de Dios, las que son para la gloria de Dios, las que son para su alabanza. Y tal vez pocos en los días presentes son los que son dirigidos por Dios en sus palabras. La iglesia moderna debe de saber que hay un lenguaje que no es de hombres, es un idioma sublime, una lengua sobrenatural impartida por Dios y que rompe las barreras del idioma, la cultura, la ciencia, esas palabras divinas. Y todos los que han amado las palabras de Dios, todos han encontrado en ella la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad. No andes agarrando las palabras del mundo. Ya inventaron una nueva palabra. Ya están ahora de moda el hablar de esta manera. Las cosas vanas pasan. Los que esperan en el Señor permanecen para siempre. Las palabras de Dios son las que deben de gobernar nuestra vida. Las palabras que provienen de Dios son las que tenemos que amar. Jeremías, el Señor le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué palabra le dijo Jehová a Jeremías cuando el mundo le quería arrastrar? Cuando las palabras de los falsos profetas se querían poner por encima de la palabra de Dios, cuando Jeremías deseaba abandonar su santidad, porque en las palabras de Dios hay santidad. En las palabras de Dios, hermano, está la pureza, está lo más deleitoso, está lo más puro, lo más santo, lo más genuino, lo verdadero, lo dulce. Y Jeremías oye la voz de Dios, y Dios le dice: si aprendes a cuidar lo que hablas, si aprendes a cuidar lo que va a salir de tu boca, yo pondré mis palabras en tu boca, serás como mi boca. Queremos que Dios hable hoy. Queremos oír a los cultos, queremos oír la voz de Dios, queremos que el Señor nos ministre, queremos que el Espíritu Santo se derrame sobre el pueblo de Dios. Pero yo pregunto hoy, en esta mañana, ¿sobre quién? ¿Sobre cuál? ¿Quién tiene tal boca? ¿Quién tiene tal lengua? ¿Quién tiene tal lengua pura, santa? ¿Quién tiene ese deseo de hablar la palabra de Dios que se guarda, que se santifica para el Señor? ¿Quién lo tiene? Porque dice el Señor: pondré entonces mi palabra en tu boca, serás como mi boca. Pero para hablar las palabras de Dios necesitamos estar puros. Isaías, cuando es llamado por Dios, en Isaías capítulo 6, dice la palabra que él se sentía inmundo, su lengua inmunda, y entonces tuvo que
venir ese ser celestial, y entonces tocó su lengua y entonces le dijo: ahora eres purificado, ahora eres santificado. Necesitamos, hermano, que ese carbón encendido en nuestros labios. Necesitamos pureza para hablar, necesitamos pureza para proferir la palabra de Dios. Si no nos santificamos, solamente desearemos oír a Dios, pero Él no hablará, porque nuestras palabras, nuestra boca no es agradable delante de sus ojos. Palabras de santidad. ¿Quién quiere hablar hoy palabras de santidad? ¿Quién quiere hablar hoy palabras de santidad? ¿Quién quiere tomar la dulzura de la palabra? Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué era lo que comió este hombre? Comió juicio. ¿Qué comió? Endechas. ¿Qué comió? Reprimendas. ¿Qué fue lo que comió, hermano? Comió palabras no deseables para el pueblo de Israel. Era la caída de Jerusalén, era la esclavitud de Israel, era el tiempo en el que tenían que salir en el éxodo al cautiverio babilónico. Era eso lo que ahora iban a escuchar, iban a recibir. Es como hablar hoy del Apocalipsis. Es hablar de los juicios de Dios. Es hablar de las cosas que vienen para la humanidad. Eso es lo que se estaba comiendo Ezequiel. Ezequiel comía juicio. Pero lo que para unos no es deseable, para lo que unos huyen, porque hoy cuando van a la iglesia no quieren oír la voz de Dios. No quieren escuchar palabra que los mueva en su corazón a la santidad. No quieren dejar su vida lisonjera. No quieren dejar su vida de pecado. No quieren dejar su vida de adulterio cristiano. Quieren estar en las iglesias, pero quieren solamente una religión muerta. Quieren llegar a la iglesia y cantar, pero cantarle a la nada. Y no quieren oír a Dios, no quieren escuchar su voz, quieren callar su voz. Pero aquel que está buscando la presencia de Dios, aquel que ama a Cristo, que le ha entregado su corazón, aquel que desea agradarle a Dios, está esperando una palabra de parte del Señor. Y la palabra de Dios es dulce cuando tú la amas. La palabra de Dios es agradable y perfecta cuando abres tu corazón para escucharla. ¿Cuántos hoy en nuestras iglesias hasta se nos duermen en las iglesias? Apenas comienza la predicación y ya están cabeceando, ya se están durmiendo, ya les está pesando la palabra, ya no quieren oír. Su corazón se endurece de tal manera que la palabra genera un choque entre su oído, su corazón, su pensamiento, y lo más fácil es quedarse dormido, porque no quieren oír la palabra de Dios. Pero ¿qué tal el Facebook? ¿Qué tal eso de estar platicando a través del WhatsApp? ¿Qué tal estar viendo la tele, estar viendo la computadora? Eso no le cansa a nadie. Pero cuando se trata de oír la voz de Dios, y necesitamos oír la voz de Dios, porque necesitamos hablar su palabra. Cuando Ezequiel come la palabra, esa palabra estaba dulce a su paladar, dulce en su estómago.
porque era la palabra de Dios. Como hoy, todo aquel que recibe la palabra en su corazón va a poder, hermano, disfrutar de la palabra y la presencia de Dios. Las palabras que nosotros tenemos que hablar deben de ser palabras llenas de la gracia de Dios. No podemos nosotros hablar palabras sin sentido. Toda palabra que nosotros profiramos tiene que ser una palabra que edifique, una palabra que sane, una palabra que consuele, una palabra que dé vida. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con la gracia de Dios, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno, cómo debe de ser la palabra, sazonada con sal, con gracia. Usted no se come ningún alimento que no lleve sal, a menos que el médico le diga que ya no puede comer sal porque abusó de la sal más de lo que tenía que ponerle al alimento y se lastimó el cuerpo, y el médico le dijo: no puedes comer sal. Pero nadie puede comerse un alimento sin sal. El alimento que no tiene sal no tiene sabor, es insípido, es indeseable. Y cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar a alguien que habla palabras lisonjas siendo cristiano, que habla palabras sin sentido, que habla groserías, que habla maldiciones, diciéndose cristiano, es una persona peor que insípida. Nosotros tenemos que buscar que nuestras palabras, hay que escudriñarlas, hay que analizar qué palabras vamos a decir, cómo vamos a hablar, para que la plática con quien tenga yo que platicar tenga una sazón, tenga un sentido espiritual, tenga un sentido bíblico, tenga un sentido agradable, sea deseable también el platicar, el comunicar, el escucharte. Palabras sazonadas, palabras prudentes, cómo debéis hablar a los demás. Hay que cuidar lo que hablamos, porque tal vez lo que hablamos no edifique, sino que lo que haga sea aplastar a la otra persona, destruirle en su corazón el deseo de buscar de Dios solamente por escucharnos. A través de nuestras palabras tenemos que cuidar que edifiquen también a los demás. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, no, ni media palabra, ni media, ni un cuarto de palabra. Tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. El Señor dice, no solamente lo dice Pedro, lo dice el Señor: ninguna palabra corrompida, ni una palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, la que sea buena, la que sea agradable, la que va a edificar, la que va a consolar, la que va a bendecir. Y si no tiene nada que decir, mejor guarda silencio, mejor ni hables. Si estás enojado con alguien, mejor ni hables, mejor calla, mejor no digas nada. Ten cuidado con lo que vas a proferir. Por eso los matrimonios se destruyen por las palabras que no tienen una barrera, que no encuentran un cerco. Esas palabras que se desbordan destruyen hogares, destruyen a los hijos. Esas palabras destruyen iglesias. Esas palabras, hermanos, destruyen la comunión con Dios. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. No todo lo que nosotros pensamos, no todo lo que sentimos lo hablamos. Ten cuidado, por
pon en tu boca un tapón, pon en tu boca algo que te cubra cuando vas a decir una palabra que no edifique, una palabra que vaya a destruir a alguien, una palabra que le vaya a apagar el espíritu a alguien, una palabra que vaya a matar. Que tus palabras no sean como espada, que tu palabra sea una palabra que sea del Espíritu Santo, que sea de Dios, que cuando te escuchen la gente pueda oír la palabra de Dios. Dice, aún en cuando hablamos en casa, hermanos, todo debe de estar rodeado de la palabra. Una vez me preguntaron, ahorita mi madre está aquí está mi papá conmigo, y nos preguntan y nos dicen, hermano, ¿y qué pasa después de que ya termina el pastor de predicar en la iglesia? ¿Cómo se lleva con usted? Luego les preguntan, ¿cómo es el pastor en casa? Bueno, es que yo sigo siendo un pastor. El maestro que da clase en la escuela sigue siendo maestro a donde vaya. Hay maestras aquí en la iglesia. Yo escucho cuando les dicen maestra y les llaman por su nombre, maestro, y los llaman por su profesión. Ingeniero. No dejas de serlo. No dejas de ser pastor porque ya no estés delante de un lente, de una cámara o detrás de un púlpito. Porque vas en la calle y ya vas a dejar de ser pastor. No, a donde quiera que vayas vas a seguir siendo pastor. Esto es lamentable con muchos que solamente tienen el título, pero lo tienen en la iglesia. Salen de la iglesia y se convierten en otra persona, se convierten en otro ciudadano, se convierten en otra naturaleza distinta. No se me debe de olvidar quién soy, porque eso a mí me va a hacer hablar con respeto, a tratar a los demás con respeto, a darme a respetar en las palabras que hablo, a darme a respetar en la forma en la que me comunico. Porque esto es agradable delante de Dios. No busco agradar a los hombres, hay que buscar agradar a Dios. Tal vez yo no te vea, tú no me ves. Cuando yo me subo a mi vehículo y salgo, nadie me ve cuando voy solo, pero el Señor me ve. El Señor, hermano, están sus ojos puestos sobre ti y sobre mí, y sus oídos las 24 horas del día en todo lo que susurramos, en todo lo que hablamos, en todo lo que nosotros proferimos. El Espíritu Santo está escuchando. Hay que tener cuidado, hay que hablar palabras que edifiquen, palabras, hermano, que le den gloria a Dios. Ponle sazón a lo que hablas, ponle sazón a tus palabras. Deja de hablar como el mundo, deja de hablar como tu compañero de trabajo, deja de hablar como tu vecino, deja de hablar como el hermano ese que se dice hermano y que es un grosero. Deja de tenerlo como una perspectiva de cristianismo. Esa es una falsedad. Busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad también, hermano, está en las palabras que nosotros hablamos. Hay que tener palabra de autoridad. Tu palabra debe ser siempre con palabra de autoridad. Hay un canto que dice, levanta su nombre en todo momento. Hay algunos a los que ya no quieren oír en la calle que te digan Dios te bendiga. Oh, no, ¿cómo? Porque les da vergüenza. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermano. Tenemos vergüenza de que sepan que creemos en Jesús. Pero Pablo exhorta a los creyentes, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan,
Todo lo que hablen, sea todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Me da tristeza de aquellos que antes de comenzar a trabajar no tengan siquiera el interés de doblar sus rodillas 5 minutos para decirle al Señor: Señor, voy a empezar a trabajar en tu nombre, Jesús. Voy a ir a hacer esta labor o voy a ir a hacer aquella. Oh Señor, voy a hablar con tal persona en tu nombre, Jesús. Que sean palabras, Señor, del Espíritu y no de la carne. Qué triste es que no sepamos usar el nombre de Cristo. Qué triste es que llevemos 20 años en la iglesia y todavía nos tengamos autoridad en la palabra que proferimos, porque nos da vergüenza siquiera que sepan que somos cristianos. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. Cuando alguien nos pregunta y nos dice o nos alaba: qué bien te salió eso. Sí, para la gloria de Dios. Le doy gracias a Dios. Cristo merece la gloria. Él merece toda alabanza. Una hermana me decía: hermano, me siento así, como que tengo miedo de que en mi corazón se vuelva soberbio, porque estoy orando y la gente me está llamando y me envía mensajes y la gente está contenta por lo que hago, pero tengo miedo de que mi corazón se ensoberbezca. Y le decía: pues hay que poner los pies en la tierra, porque el día que dejes de darle la gloria a Cristo, el día que dejes de alabar su nombre, el día que le dejes de dar a Él alabanza, ese día va a caer tu ministerio. Ese día vas a dejar de ser lo que eres, cuando dependas de tus fuerzas, cuando para ir a tu trabajo solamente dependas de tus fuerzas, cuando dejes de reconocer que Él es el que te alimenta, Él es el que te viste, Él es el que te da para que hagas tus labores del hogar, Él es el que te da el trabajo, Él es el que te da todo. Y por eso en todo debemos de darle la gloria a Jesús. En nuestras palabras siempre debemos de alabar a Cristo. Cristo debe de ser el primero, antes que todo. Debemos de darle a Él la gloria y todo hacerlo en el nombre de Jesús. Ese nombre debe de estar en tu boca. Es que tú todo lo quieres hacer orando. Así es, orando y en el nombre de Jesús, porque solamente en su nombre se abren puertas, solamente en su nombre hay milagros, solamente en su nombre hay sanidades, solamente en su nombre hay provisión, solamente en su nombre hay vida, solamente en su nombre hay salvación. Así que no me canso de decir: Cristo vive, Cristo reina, Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. Así que a donde vayas, llévate el nombre de Cristo como estandarte, hermano, pero hay que pronunciarlo. Hay muchos que pasan semanas, meses y tal vez años en su trabajo, y ¿qué cree? Sus compañeros ni siquiera saben que es cristiano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que no tengas la autoridad para hablar de Jesús, porque tus palabras están corrompidas, porque de tu boca está saliendo liendres, cucarachas, están saliendo lagartijas, están saliendo culebras, está saliendo toda clase de peste. De tu boca estás profiriendo palabra desagradable que denosta tu comunión con Dios. Vuélvete al Señor. Es el tiempo de volverse al Señor. Los días son malos, Cristo viene, el fin de todas las cosas se acerca. Hay que cuidar lo que hablamos, hay que cuidar lo que pronunciamos. Cuida lo que hablas. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable, presentándote tú como ejemplo. Porque muchos cristianos son denostados, son causa de burla en los trabajos,
La gente se burla de ellos. Y mira, ahí viene el santo, ahí viene el cristianito, ahí viene el predicador. Pero ¿sabes por qué se lo dicen? Porque los escuchan hablar, los escuchan proferir esas palabras que de nada edifican. Son carretas vacías. Porque escúchame bien, a Pablo lo apedrearon, a Pablo lo maldijeron, a Pablo lo encerraron en una cárcel. Pero ¿sabes algo? Nunca nadie le pudo a él juzgar por una palabra que él hubiese dicho. Por eso él se atrevía a decir palabras irreprochables, palabras que avergüencen a tu adversario, palabras de sabiduría, palabras de Dios, palabras ejemplares. Eso debemos de ser para el mundo. No, queremos hablar como ellos, queremos ser parte de la bola, queremos estar en el círculo, queremos disfrazar esas palabras corruptas para estar dentro de ellos, para que no nos echen, para que a nosotros no nos hagan a un lado. Error. ¿Quieres tener peso en tu trabajo? Aprende a hablar palabras ejemplares. ¿Quieres tú ser admirado en medio de la sociedad? Aprende a hablar palabras ejemplares. Palabras, hermano, que sean agradables, que la gente escuche y diga: este hombre sí, es un hombre de Dios, porque lo oyes hablar, él habla distinto. ¿Sabes tú que la gente te identifica desde que abres la boca? En una ocasión, un hermano de allá de la 1 Puebla, él se fue a Estados Unidos, un hombre ya de edad, alrededor de los 40, 50 años en aquel tiempo. Él se fue a Estados Unidos, él llega a Estados Unidos y entra a trabajar en una obra. Y en esa obra hay un muchacho, el más grosero de todos, mal hablado. Sus formas de hablar eran palabras muy terribles, deshonestas, mal testimonio. Y el hermano, pues, él comenzó a tratarlos a todos. Y bueno, llega el sábado. Y cuando llega el sábado, mediodía, dice: bueno, ya me voy, porque me tengo que alistar, porque voy a la iglesia. Le dice el hermano, le dice: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y qué cree? Soy el presidente de los jóvenes de la iglesia donde me congrego. Mira nada más, toda la semana has sido un diablo, toda la semana te he escuchado proferir palabras groseras, has sido el más grosero de aquí, de este trabajo, y ahora me dices que eres cristiano. Le dice: ¿y no te da temor llegar a la iglesia y ponerte en el púlpito? Le dice: no, hermano, lo que pasa es de que yo cuando llego, yo me hinco en el altar, y me hinco en el altar y le digo: Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, lávame en tu sangre, lava mis labios, Señor, purifícame. Y entonces ya después de eso, ya me paro en el púlpito y ya comienzo a hablar y a predicar. Yo le pregunto algo, hermano: ¿usted cree que eso agrada a Dios? ¿Usted cree que este joven es un joven de Dios, que es siquiera cristiano? ¿Sabe cuánto daño le está causando a muchos? ¿Sabe qué piedra de tropiezo es una persona así? Escuche lo que dice la Biblia: mi nombre es vituperado, es maldecido, es denostado por causa de vosotros. Ustedes son los culpables. Ustedes que no han guardado mi nombre, no han guardado mi temor, no han guardado mi palabra. Por ustedes. ¿Sabes por qué la iglesia está débil? Por la iglesia misma. ¿Sabes por qué la gente no se convierte? Por la iglesia. La Biblia dice
Y cada día añadía el Señor a los que habían de ser salvos. ¿Dónde están los salvos? Y ahora los que están adentro se están perdiendo, porque han perdido el valor de sus palabras. No hay una conexión entre la mente, la boca y el corazón. Tiene que haber una conexión aquí y en el corazón. No puedes tú tener dos naturalezas. No puedes tener dos sustancias. No puedes tener dos esencias. Y Dios espera oírnos. Espera hombres y mujeres a los cuales pueda ponerles su palabra. Yo le pregunto algo. ¿Usted cree que Dios no hablaría a la iglesia si la iglesia estuviera pura? Si en las palabras de la iglesia hubiera santidad. Si en las palabras de la iglesia hubiera esa pureza en lo que habla. ¿Cree que Dios no tomaría a cualquiera y hablaría el Señor al pueblo? Son palabras para meditar hoy, hermanos. Yo te dejo con esta palabra. Es el tiempo de hablar bien. Es triste ver aquí en el Facebook o aquí en el internet, ver a cristianos hablar sandeces, hablar pestes, hablar cosas que dan vergüenza y que luego ahí mismo te escriban y te digan: ah, hola, Dios te bendiga. Qué vergüenza. Qué vergüenza es verlos publicar cosas vergonzosas y después decir que van a una iglesia. Escucha bien. Si eres un grosero, mal hablado, maldiciente, si eres una persona que usa palabras deshonestas y no te puedes controlar, y no puedes tú dejarlas, por favor, deja de decirle a la gente que eres cristiano también. Deja de decirle a la gente que eres un hijo de Dios. Deja de decirle a la gente que tú eres temeroso de Dios, porque no lo eres. Porque si fueras temeroso de Dios, dejarías de andar diciendo lo que dices. Dejarías de andar pronunciando esas palabras que te salen naturalmente. Mas si tú quieres ser un verdadero cristiano, ser un verdadero hijo de Dios, conviértete de tus malos caminos. Pídele perdón a Dios. Pídele que te lave con su sangre preciosa. Y haz un voto con Dios para dejar toda palabra necia, toda palabra burda, toda palabra sin sentido. Y comienza a disciplinar tu vida en tu forma de hablar. Padre,